Ok, el reino de los cielos sufre violencia. Yo creo que leamos el pasaje de las Escrituras. Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Miren lo que dice Jesús. A veces, como ocurre con mucho de la Escritura, pasamos de largo, leemos y seguimos. No le damos o no volvemos sobre ella lo necesario como para trabajar o profundizar en las Escrituras. Jesús está hablando acerca de Juan. Juan ha sido tomado cautivo, ha sido hecho preso por Herodes. Ha sido hecho preso por Herodes porque Juan le critica, le señala a Herodes que no le es lícito tener a la mujer de su hermano. El título de este número 1 se llama Contra viento y marea, así se llama. Vamos a llevar básicamente 7 puntos. Contra viento y marea es el número 1. Y aquí lo que nos dice Jesús es cuando viene la gente de Juan, y Juan viene con una pregunta, es una pregunta válida desde la humanidad, ¿no? Siempre tendremos que entender que va a luchar en el ser humano su humanidad y su espiritualidad. Su condición de hombre, de ser humano, sus temores, sus dudas, todas las situaciones y los desafíos que tiene que enfrentar, versus la fe, confiar en Dios, creer en Dios, afincarse su vida como tal en el Señor. Entonces esa lucha es parte de lo que es avanzar contra viento y marea. Esa lucha es parte de lo que nosotros tenemos que dar todos los días, que determinaría después el apóstol Pablo como la buena batalla de la fe. Y eso es parte de lo que sufre o lo que avanza contra viento y marea del reino de los cielos o tiene que enfrentar estas situaciones. Pero Jesús nos dice a nosotros, después de que Juan ha dicho, eres tú, en otras palabras, yo sigo preso. Tú dijiste por allá en la sinagoga de Nazaret que has venido a libertar a los cautivos y a los presos a prisión, apertura de la prisión, y yo sigo aquí preso. ¿Eres tú o estamos esperando otro? ¿Y yo porque sigo preso? Y bueno. Y eso tiene una aplicación que va mucho más allá y Jesús se lo dice a Juan. Miren lo que sucede, le dice a sus discípulos, y vayan cuéntenselo a Juan. Miren lo que sucede, los ciegos ven, los mudos hablan y los cojos caminan, corren. O sea, la sanidad, los milagros, la transformación está llegando. Y bienaventurado, le dice, el que no tiene dudas de mí. Pero entonces eso levanta una crítica, obviamente, de la gente que está alrededor, como, ese Juan tan poco espiritual, ese Juan es egocéntrico, se está pensando que solo liberan a él. Entonces él se frena y les dice lo siguiente: desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, de todo. Bueno, primero arranca por ahí, ¿no? Si quieres, léalo conmigo, por favor. De cierto os digo, entre todos los que nacen de mujer, ¿no se ha levantado qué? Uno mayor a Juan el Bautista. Tal vez él, que es el Mesías, pero de ahí para adelante ninguno. Pone a Juan. Él levanta a Juan y dice, espere, ¿qué es lo que están hablando? Dejen de hablar tanta basura. Esta es la realidad con Juan. Este es el mayor de todos los profetas del Antiguo Testamento. Pero hace también una claridad. El más pequeño en el reino de los cielos, quiere decir los otros que vendríamos después, es mayor que él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir en la comunión, tiene la posibilidad, podríamos decirlo así, la posibilidad de ser mayor que Juan el Bautista. Y después sigue con lo siguiente: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y los violentos qué? En la nueva versión, en la nueva traducción, en otras versiones dice, el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Entonces aquí es donde él después nos pone el asunto y dice, este camino no es fácil. De este lado, vivir para el Señor no es fácil. Y en otras palabras se lo podría decir así, no es posible en fuerzas humanas. ¿No es qué? No existe en fuerza humana, no es posible. Pero es posible en el poder de Dios. Yo nunca siento que está lo diga, es posible en el poder de Dios.
Y desde esa óptica quiero que hoy nos centremos. La humanidad y su imposibilidad y el poder de Dios y la capacidad que Él nos da para poder soportar las tormentas y poder salir al otro lado en victoria. Esos dos extremos van a estar ahí marcándonos. Y hoy la palabra que Dios pone en mi corazón es para que hagamos un análisis en esas dos perspectivas. Porque ese análisis nos va a llevar a nosotros a entender en qué estoy esperando, en qué estoy creyendo, hacia dónde estoy avanzando. Yo no podría juzgar a Juan el Bautista porque muchas veces estaba en una situación que digo, bueno, Dios, y entonces, Señor, y la cruz, Señor, y tu sacrificio, y Señor, hay muchas cosas que nosotros no entendemos en el plan macro y que quisiéramos que ocurrieran en el plan micro así. Y una de las claves que nos va a dar a nosotros la Escritura es esa transformación de corazón que trae el conocer a Dios. Y se lo voy a decir así de sencillo. Toda la ley, y es decir, todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, como lo hablaría Jesús, tienen en el Antiguo Testamento un norte que te lleva a hacer. ¿Que te lleva a qué? Si hicieras esto, si siguieras este mandamiento, si obedecieras, sí, etc. Todo es hacer, de aquí hacia allá. Por eso todo el culto en el Antiguo Testamento es a partir del hacer. Y tomarás un cabrito de tal y tal año, o un corderito, o una paloma, o alguna cosa, y lo presentarás al sumo sacerdote, y lo ofrecerás en hacer. ¿Por qué no es posible, como sí en el Nuevo Testamento, que la gran diferencia es que el antiguo es hacer, pero el nuevo es ser? ¿El nuevo es qué? No es posible a partir del antiguo porque Cristo no ha muerto en la cruz, porque el pecado genera una inmensa división entre Dios y los seres humanos. Así que los seres humanos básicamente en la antigüedad, para no dejarlos a ciegas, les son enviados profetas para que a través de símbolos de alguna manera pudieran acercarse a Dios. Pero no podrán ser transformados por Dios, no desde su esencia. Como sí en el Nuevo Testamento, porque la diferencia en el Nuevo Testamento es que Dios se hace hombre. ¿Dios se hace qué? Ser humano, como nosotros. O sea, ahí empieza la inmensa diferencia. Y la inmensa diferencia con cualquier libro religioso que exista en el mundo, desde los hindúes, desde los musulmanes, cualquier libro. Esa es la primera gran diferencia. Dios se hace hombre. Todos los antiguos libros y toda la mitología, etcétera, del Dios hombre, encontramos Thor, por ejemplo, que era un semidios, ¿no? Bueno, Thor era hijo de Odín, era un dios como tal, pero encontramos Hércules. Encontramos cualquier cantidad de los otros semidioses, ¿no? Donde supuestamente Zeus viene o en forma de lluvia o en forma de moneda de oro o en forma de diferentes cosas conforme dice la mitología y termina embarazando a una mujer humana que termina dando, y esto habla de la mitología, uno de estos semidioses. Eso es una imitación donde quiere llevar la corriente del mundo y la cultura y Satanás detrás de ella, porque esas son las dos fuerzas que siempre llevaremos a una ilusión supuesta que pudiera suceder. Pero la realidad que rompe todo es que Dios se hace hombre, pero no solamente se hace hombre, sino que además se hace siervo. Y no solamente se hace siervo, se hace el inferior de todos los siervos, que termina muriendo en la cruz por el pecado de nosotros. Dios muere en la cruz por nosotros. Eso es una locura frente a cualquier planteamiento mitológico y de cualquier otra religión. ¿Cómo así que mataron a Dios? Ese es el cristianismo. Esa es la violencia del cristianismo que habla. Por eso los violentos arrebatan el reino de los cielos. No hay en ningún otro lado. Quiere decir que Dios deja su
su curvito de sentirse el Altísimo, todos postrados y él con un látigo dándole a todo el mundo. Como lo quiere pintar los que no conocen a Dios, como el energúmeno en los cielos que se enoja y desciende la ira de Dios. Así lo pintan las historias, las mitologías, y como el gran malvado, el gran tirano, así lo definen algunos. El gran tirano, deja de ser el gran tirano, se hace uno de nosotros, se hace vulnerable al punto de tomar nuestro lugar y morir por nosotros en la cruz. El tema es que no se queda muerto, sino que resucita al tercer día. Hay dos figuras que nosotros vamos a encontrar en el Apocalipsis, capítulo 5. El Apocalipsis, capítulo 5, de pronto en 8 días predico Apocalipsis 5. Y en esas dos figuras que encuentra Juan, el apóstol, que ha sido invitado al cielo desde el capítulo 4, en el 5 de pronto se encuentra que hay un libro que está sellado por dentro y por fuera y que nadie puede abrirlo, y que un gran ángel con una voz inmensa clamó al cielo, a la tierra y debajo de la tierra, los tres espacios de la cosmovisión, o la cosmovisión en el antiguo mundo. Y clamó a los tres áreas con gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir los sellos y desatar los rollos? Y ese vozarrón recorrió esos tres espacios eternos y no hubo uno solo que fuera digno de abrir los sellos. Entonces la escritura dice, Juan es un hombre muy sensible, Juan, el amado Juan, empieza a llorar. Porque aquí entonces esto se acabó aquí, esto no tiene para dónde ir. Y ahí toda otra explicación que cuando prediquemos de ahí nos quedamos un ratico ahí. Pero de pronto el que lo invitó, que es el anciano de días, le dice: hey, no llores. Mira, he aquí el león de la tribu de Judá ha sido digno de desatar, de romper los sellos y desatar los sellos y abrir los rollos. Y dice la escritura de pronto que Juan dice: y volteé y vi un cordero como degollado. Y bueno, eso no se le hace a nadie, porque le vendió la figura del león, ¿cierto? El león, el más fuerte de la selva, hasta que se demuestre lo contrario, el más grande de todos, la criatura mítica por sí. Y cuando ve un corderito, león, y él voltea y es un corderito, y no solamente es un corderito con el pescuezo roto. En esas dos figuras está la humildad con que fue a la cruz, pero en el león es el poder con que se levantó de la cruz y venció a la muerte, el poder con que tiene para rescatarnos y para levantarnos y para restaurarnos, el poder del león de la tribu de Judá, al cual servimos y nos hace en él y con él ser más que vencedores. Denle ese aplauso al Señor, vamos, de corazón. Siempre todo lo de Dios empezará como en el Belén, así, como que nadie le pone atención. Nunca necesitará entrar como con opulencia. No, él no. Los otros reyes entraron a las ciudades que habían conquistado en severos caballos blancos, como los señores que él entró en un burrito a Jerusalén, en el hijo de una asna. ¿Cómo es más humilde? Pero en el más humilde siempre está el poder, y eso es por eso nosotros como hijos de Dios debemos buscar esa intimidad hacia la humildad. Que no haya nada, ni que imite, ni que muera. No necesitas en eso humildad, en esa ternura que Dios nos da en el corazón, nos da el poder para vencer. Díganle, está al lado: el reino de los reinos sufre violencia y nosotros lo arrebatamos con violencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque en esa debilidad está en realidad el poder, y eso es lo que vamos a ver hoy. En esa debilidad y todo esto que el mundo expresa y que el mundo con el cual nos quiere apabullar, no necesitas, no en Cristo Jesús. Pero al final lo que Él siembra termina siendo más poderoso, porque empieza ahí sí a cambiar de adentro hacia afuera. Ya no es en el hacer como todas las religiones. Ir a hacer esta cosa, ir a hacer la otra, o esta situación o lo otro, los conjuros,
¿cierto? Que lleva la brujería y todo eso. Y como ser, en ese ser interior que de rodillas, en un cuarto a solas, cerradito, el Padre y uno va siendo renovado, transformado, fortalecido, lleno de vida. Entonces vamos a ver rápidamente una ilustración que Dios trajo que se llama la tormenta y el fantasma. Eso se dio en la escritura, ¿cierto? Usted la conoce igual que yo. La tormenta y el fantasma. Y no es el fantasma que veíamos en las tiras cómicas, ¿cierto? El fantasma. El duende que camina. No, ese no es el duende. Aunque ciertamente este caminaba sobre el mar. Sigamos, ¿qué dice la escritura? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. ¿Y qué? Sí. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Lo primero que uno tiene que ver es que él no tiene temor de nada. ¿No tiene qué? Temor de nada. ¿Por qué no tiene temor de nada? Porque tiene una comunión perfecta con el Padre permanente. Yo nunca acepto al que le está al lado. No hay nada que temer. Hay una comunión por desarrollar. Ese es el ejemplo. Yo me paro frente a él y frente al caos y frente a todo lo que vendría contra él. Y él siempre está tranquilo. Pero de verdad, no es una cosa fake. No es el Superman que bajó por allá, el hijo de Enron. No me acuerdo ni cómo se llamaba el papá de Superman. No, él no. No necesita. No necesita bajar en una nave espacial. Nació de una mujer igual que todos nosotros. Porque esa es también la ternura que nos muestra él, que se hizo humano, pero no apareció de un momento a otro, como yo lo decía alguna vez, saltando. ¡Bum! ¿Cierto? Estiró la mano y le vino el martillo, así como Thor, una cosa así. Él iba una túnica bastante buena, lo sé, porque al final, cuando estaba en la cruz, los soldados romanos se jugaron la túnica a los dados, porque era tan buena que para qué romperla. Era una cosa de preciar, o sea, tampoco andaba como un gamín. Pero no tenía la S de Superman. No necesitaba. La humildad, dígale está al lado, la humildad en la mano de Dios es poder de Dios. La humildad es aprender a ser humilde de corazón. Es lo que nos enseña. Vengan a mí los trabajados y cargados, aprendan de mí, lleven mi yugo, que fácil, ligera es mi carga. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y tendréis paz para vuestras almas. Entonces él despide a la multitud, se queda sola, pero no está solo. Está él, la Trinidad entera, está él en la dimensión, que nos invita a hacer lo mismo. Si uno no disfruta de ese tiempo, no es por él, es por uno. El cielo está abierto a nosotros, sus hijos, 24/7. Solo que estamos muy distraídos en Netflix, estamos distraídos en 1000 cosas más. Por eso el reino de los cielos sufre violencia, los vientos lo arrebatan. Más en este tiempo, porque tenemos 24 horas del día que nos están siendo robadas por 1000 distractores. Denle un cosito al que está al lado, diga, es tiempo de robarle tiempo al tiempo. Y meternos con él. Ok, aquí un teólogo que escuchaba el otro día, un hombre de teología y ciencia, porque se juntan las dos en la intimidad. Él decía, voy a explicarle un poco sobre el manejo, cómo se funcionan algunas de las mecánicas de fluidos y cómo funciona básicamente el mar de Galilea. El mar de Galilea está rodeado de 2 montañas y es más largo que ancho. Y tiene en la entrada del río Jordán y sale el río Jordán y cuando entra ciertos movimientos de viento puede generar un pequeño huracán que parte lo que encuentra. Y dice, y eso es lo que ocurría esa noche. La gente no entiende muy bien lo que ocurría. Y Jesús está metido con el Padre cuando sabe en su espíritu que allá en el mar, si quiera leamos, hay una inmensa tormenta que los puede llegar a hundir, a ahogar. Y ya la barca, va a leer Ramiro Hernán. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vino a ellos andando, ¿qué?
Esa sí no la vamos a hacer nunca, ¿no? Yo creo que en algún momento pueda el agua volverse vino, lo creo, que haya milagros y sanidad, lo he visto muchos, etcétera. Pero que uno salga por aquí y diga, ¿qué vamos a ir a Cartagena? Tirémonos por aquí. ¿Qué vamos a comprar un tiquete a Miami? Mandémonos por aquí para arriba. Pues no sé, pero él sí. En eso nos muestra que era Dios. Pero vino, ¿a qué hora vino? En la oscuridad más brutal. Imagínense, ¿cuál es la cuarta vigilia de la noche? La noche empieza a las 6 de la tarde. Las vigilias son de 3 horas, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 eran como las 3 de la mañana. ¿Quién se mete a un mar a las 3 de la mañana? Un borracho nomás. Usted lo encuentra a esa hora. Eso no hizo nadie. Y menos si hay una tormenta azotada por las olas. Usted en una tormenta va y se encierra en su casa y dice, ay Dios mío, se nos dañó el clima. Mañana ojalá salga sol para ir a tomar un ratico allá a la playa, ¿cierto? Pero él no. Coge sus chanclas y se va mandando en medio de la tormenta. Imagínese, a mí me gusta detenerme aquí porque digo, ¿qué le atemorizaba? Voltea al que está al lado, dígale, ¿qué atemorizaba a Jesús? ¿Y cuál es la pregunta que nosotros podemos responder ahí? ¿Qué lo atemorizaba? Nada. Y voltea otra vez al que está al lado y diga, ¿y qué te atemoriza a ti que estás en Jesús? ¿Cuál debería ser la respuesta? Nada. Esa sería la respuesta igual. ¿Qué te atemoriza? Nada. ¿Por qué? Porque estoy en Jesús. Porque esa es la otra cosa que rompe cualquier religión. Que este Dios no solamente murió y resucitó, sino que vino a hacer habitación en mí por el Espíritu Santo. Eso no existe en ningún lado. Vino y moró, vino y dijo, venga hermano, ábrame espacio, yo quiero vivir en usted. Para que seamos uno. Para que toda mi sabiduría pueda venir a usted, para que mi espíritu lo pueda levantar, transformar, sanar, aliviar de todo este mundo. ¿Cómo sé que camino con el Espíritu Santo? Cuando empiezo a enfrentar esas diferentes áreas de mi vida. Unas que son, otras que no. Yo empiezo a ver luz y tiniebla. ¡Ay, me voy! Estoy un día tranquilo y me viene a la memoria Pepito Pérez, un desgraciado que me hizo la vida cuadros en un momento de mi vida. Y lo primero que viene es mi humanidad. Uy, ¿qué será la vida de desgraciado? Ojalá lo hayan picado, lo hayan echado en el arroz por allá, no sé de dónde. Lo hubieran comido los indios amazónicos, los reducidores de cabeza, los maomaos. Y caigo en cuenta, digo, uy, Dios mío, yo estoy maldiciendo, Señor. ¿De qué me dice Jesús? ¿Y qué nos enseñó desde la cruz misma? Perdónalos, no saben. Entonces yo tengo que empezar a actuar en un espíritu contrario. ¿Tengo que actuar en qué? Al espíritu de este mundo. Entonces decido, lo primero es perdonarlo. Y el Señor me sana, pero después me sigue un cuscús ahí. Dígale a este lado, cuidado con el cuscús. Le queda a uno una rabiecita todavía y uno dice, me falta perdón, no le falta perdón, le falta arrepentirse. Y uno dice, ¿qué, Señor? Y el Señor dice, porque usted es un enjuiciador. A ese hombre no solo lo enjuició, lo puso ahí, le quitó cualquier abogado, lo condenó, lo picó y lo echó en el arroz de los maomao. ¿Cierto, no? Uy, sí, yo con el Señor hice pedazos. Entonces uno se arrepiente y pide perdón por eso. Y ahí sí, se escapa, ya no vuelves a sentir ese coso por este. Otro día aparecerá otro. Porque la vida está llena de gente que te ha pisado callos, como vos le has pisado callos a otros. Unos intencionalmente, otros sin culpa, pero las cosas quedan ahí y como se van al corazón, porque uno termina llevándolo todo aquí, vea. Que pasaran por ahí, no me importa, no me importa. Y lo peor es que cuando la cosa está viva, uno le recuerda, Señor, o esa cosa, o esa persona, o esa vieja bruja de gracia. No. Pero Dios te puede sanar. Y es parte de esa interioridad, de esa habitación del Espíritu Santo. Entonces me encuentro que hay blanco y negro en mi corazón. Esto debo hacer, esto no debo hacer. Pero eso me da a mí un norte para arrepentirme, para sanar, para avanzar. Esa es la presencia del Señor. Que va trabajando en uno 24 horas.
Y si uno lo deja trabajar, Él te va a levantar en la madrugada, en la tarde, en la noche. Entonces vamos a analizarlo, a ver qué es lo que hay ahí. Y cuando pasas tiempo con Él, te va liberando. ¿Te va qué? Y ahí se cumple. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Lleve mi yugo. Pasen tiempo conmigo. Analicen esas áreas que ustedes a veces no quieren ni tocar. No, yo no quiero ni pensar en Julanito. No, vamos a pensar en Julanito. Pero no es de mi fuerza, sino es del poder de Dios. Vamos a analizar, vamos a resolver esa situación con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, porque además los de la familia muchas veces son los que más duelen, ¿no? Y porque de Caín y Abel esto ha sido complicado. Pero uno no puede quedar ahí. Porque Dios saca algo mejor de nosotros. Yo nunca cito al que está al lado. Me gusta esa frase que se la escuché algún día a Antonini. Diga, no te conformes con esta versión si puedes tener una mejor versión de ti mismo. Dígale, no te conformes con esta versión si puedes tener una mejor versión de... Podemos tener una mejor versión del Señor. Entonces Jesús hacía eso. Cada día iba y rendía cuentas con el Padre, se comunicaba con Él y pasaba lo que fuera. Y Él de pronto sabe en el Espíritu que a la cuarta noche esta gente se lo iba a chupar ese huracán. Así que no espera al otro día, no, llega caminando sobre él y ocurre algo. Que ahí es lo que ellos dicen, desde dónde lo hablan. Sigamos, por favor. Ok, léalo conmigo. Y los discípulos, vamos a invitar al señor Oscar. Creo que me falta la voz estrella aquí. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Se turbaron diciendo, Un fantasma. ¡Un fantasma! Ese. Claro, uno no dice, un fantasma. No, uno dice, ¿cómo diría usted? A usted le asustó tanto que le tragó la lengua. ¿Usted cómo diría? Un fantasma. Eso, muy bien. ¿Cómo diría Johnny? Un fantasma. ¡Un fantasma! Uy, imagínate. Pues claro, ¿qué va a salir de una tormenta? Los rayos cayendo, la cosa más horrible. Pues no va a salir, no va a salir Mickey Mouse. De allá que jale el diablo, ¿vio? ¿Qué más va a salir de ahí? Una tormenta. Usted a veces ha visto la tormenta. Y uno dice, ay, no, tan lindo es. No, un loco va a decir, oh, tan lindo. Uno dice, uy, Dios mío, que no vio rayos. Uy, no, Dios. Y de pronto, en la mitad de eso, Jehová es mi pastor y viene el hombre como si nada. Por eso cuando yo veo eso, yo digo el reino de los cielos y los violentos. Claro, esto toca levantarse con violencia, pero en el espíritu. O si no nos arrasa. O si no terminamos por angustiados, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y esto y lo otro, y la reforma. No, uy, vení, tranquilo, sí. Eso es real, eso no. La tormenta era real. Pero tu reacción frente a ella es la que hace la diferencia. Es tu reacción. Alguien dijo, un 1% de lo que te sucede es lo que está pasando. Y el 99% es lo que tú reaccionas a lo que te está pasando. ¿Cómo reaccionamos frente a esa situación? ¿Cómo reaccionaba? Ese es el ejemplo. ¿Cómo reaccionaba Jesús? Denle un cosito de este lado. ¿Cómo reaccionaría Jesús? What would Jesus do? Dirían en inglés. ¿Qué haría Jesús en ese caso? Esa es la pregunta sabia del asunto. ¿Cómo lo atendería Jesús? Y Jesús no lo atiende tranquilo, así que ellos gritan. ¿Y qué les dice Jesús? Sigamos, pero estamos poniendo los títulos, ¿no? Ah, el discípulo, el viento. No me traigan los discípulos, no ve que no sé ni por qué punto voy. Muchas gracias, mamá o Diego. Yo sé que usted hace todo lo posible. El discípulo, el viento y las olas. Entonces, ¿qué dice? Punto 3. Pero enseguida, a ver quién va a leer. La profesora. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuántos habrían sido como Pedro aquí? Yo la pienso, yo tengo más o menos el temperamento de Pedro. Él era así colérico, sanguíneo como yo. Pero Pedro era un arriesgado bravo, pues. Uno dice, no, Pedro hubiera sido un muchachito con 15 años que se manda de cualquier lado. Pedro era un señor casado ya.
Pero él manda una vez, si eres tú, manda que yo vaya. Uy, Pedro. Pero me encanta esa actitud de Pedro, me encanta porque Pedro decide ir más allá. Todavía no tiene los elementos para creer completamente. ¿Por qué? Porque el pecado no ha sido vencido, porque la cruz no ha pasado, no ha sido pagado, porque no tiene el poder del Espíritu Santo como lo tendría después, que lo leemos en Hechos de los Apóstoles, su valentía, pero aún así toma fuerza de donde no hay. Pero vamos a ver qué pasa y vamos entonces a entender un poco el asunto. Y entonces, ¿qué ocurrió? ¿Quién va a leer por aquí? Carolina Carvajal. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Siempre esto me ha impresionado. Descendiendo, ¿qué dice? Se tropezaba. ¿Qué dice? Andaba sobre las aguas. Pero ¿qué ocurre de pronto? Uno cree que ya la tiene resuelta, porque yo ya estoy asistiendo a la iglesia, yo ya me bauticé, y de pronto, ¿qué ocurre? Sigamos, por favor. La oración desesperada. ¿Qué nos cuenta esto aquí? Rápido. ¿Qué dice la Escritura? Mario. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que eso es uno de esos versículos, 2 versículos que uno debe tener como en el salvador de pantalla del computador. Pedro va caminando. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué se le atraviesa a la fe de Pedro? ¿Qué se le atraviesa? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué se le atraviesa? Venga. No, sí, el miedo es el resultado. ¿Y el resultado vino de dónde? ¿Qué generó la duda? Mire, el asunto se lo voy a resolver de esta manera. Le voy a resolver de esta manera esta pregunta. ¿Cuál es el enemigo central de la fe? La duda, el miedo. Bien, todas esas respuestas están buenas, son válidas, pero hay una central que lleva allá. La Escritura dice lo siguiente. La Escritura dice, y nos la conocemos de memoria, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que ¿qué? ¿Y qué hizo Pedro? Vio el fuerte viento. ¿Qué es el enemigo de la fe? La vista. Claro, hay algunos, por eso es que la fe es ciega. No, la fe no es ciega. Lo que pasa es que la fe percibe con otros sentidos diferentes a la vista. Con los sentidos espirituales. Pero el sentido de la vista es nuestro mayor sentido. Y como es el mayor sentido, depositamos toda la confianza en lo que este sentido nos transmita. Por eso cuando usted ve una circunstancia difícil y ve las noticias y todo, la vista le está metiendo eso a su cabeza, lo está alimentando y usted llega a una conclusión. Nos fregamos. Y viene el temor, que es lo que vino con Pedro. Pedro usó el sentido de la vista para que le devolviera una información. Y frente al Señor y frente a Él caminando en las olas, ¿la información era válida o no? La información era real, pero no era válida. Porque él ya estaba caminando. Lo real era que estaba caminando. La tormenta estaba ahí, pero la tormenta no determinaba si él camina o no sobre el mar. Yo nunca cito al que está al lado. No es la tormenta la que camina sobre el mar. No es la tormenta la que si te levantas o caes. No es la tormenta. Es el poder del Señor actuando en ti. Es el poder del Señor el que te levanta, el que te fortalece. Es el poder del Señor el que te saca al otro lado. Que ahí, ese fue, por eso, cuando uno ve después del capítulo 11, que es donde está la definición de la fe, del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, el 12 dice, puestos pues los ojos en Jesús,
autor y consumador de la fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otra palabra, enfocados en Jesús. Pedro debió haber ido como esos caballos de carrera que le ponen aquí una cosa, no mire por los lados. Jesús, enfóquese. Yo le voy a decir al cosito que está al lado, hay que ser gente enfocada. El problema de Pedro fue cuando empezó a creerle al ruido, a las... Vení, él salió del huracán, de la tormenta, de la mitad de eso. Ese, de las sandalias, ese, sí. El barbudito, sí. El del pelo, sí, ese. El Señor Jesús. Y vino sin temor, tanto que le dijo, tranquilo, no teman, tranquilo, soy yo. Yo quiero ir donde vos, vení. Vení, ¿qué es el problema? Pero Pedro, cuando se baja, se le sale la humanidad. Pedro toma una decisión de fe, pero le puede la humanidad. La vista. Ay, Dios mío, ¿y en qué me fui a meter? Y no puede más de una vez así. Oramos y todo, el Señor abre el camino, lo lanzamos de la barca y vamos, ay, ¿y ahora? El chapulín colorado. ¿Y ahora? ¿Quién podrá ayudar? No, pero ya este espíritu hasta murió. El único que sigue vivo es Jesucristo, que resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denles aplauso al Señor. Pero el punto es ese, mire, y vino la oración más corta pero más poderosa. ¿Cuál es la oración más corta y más poderosa? ¿Cómo dice? Señor, sálvame. Punto. Denle un casito al que está al lado, dígale, pida ayuda, no se ahogue solo. Dígale. Ese es el otro problema que tenemos nosotros, seres humanos, hermano. No pedimos ayuda, es una cosa de orgullo, una ¿qué dirán de uno? No, pues que hagan lo que quieran, con tal que me ayuden. Pide ayuda. Muchos de los problemas en que la gente no sale adelante, no pide ayuda. Se encierra. ¿Y cuando ya viene la ayuda? Pues cuando ya está todo fregado, cuando ya todo ha reventado, cuando le ve y vení, pues, y no tenía mi teléfono. ¿Por qué no me llamaste, viejo? No, es que qué pena. Es que ¿qué? ¿Qué tal que a Pedro le hubiera dado pena ahí? Bueno, llegaron 12, ahora son 11, y ahí poquito a poco. Y algunos preguntarán, ¿pero por qué el Señor Jesús lo dejó hundir? El Señor Jesús te va a dejar hundir. Porque Él no va a hacer lo que a ti te corresponde, porque eso desarrolla carácter. ¿Eso desarrolla qué? Yo les hablaba el otro día de la mariposa, del tipo que ve la mariposa luchando en el capullo por salir y dijo, ay, le voy a ayudar, pobre mariposa, mire. Y le abrió el capullo y después las alas no sirvieron para nada, eran así, pegadas al piso. Porque ese esfuerzo de romper el capullo y de salir es la que le da la potencia para que después ese esfuerzo, desde que está al lado, el esfuerzo de la dificultad de la vida te desarrolla carácter. No lo desarrolla de otra manera. Enfrentar el temor te aumenta la fe. Nadie lo puede pagar por ti. Es como que usted tiene un dolor de muela y le dice, ay mamá, vaya usted por mí al odontólogo. Nadie. Igual es la fe. Nadie puede ir por usted. Así que apenas clamó el Señor, extendió la mano y ¿qué le dice? Lea conmigo la última parte de abajo. Voy a invitar aquí al hermano para que lea ese pedacito. ¿Qué le dijo? La última frase. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo venía haciendo tan bien. Iba súper. Tanto que dije, este man lo hace mejor que yo. ¿Por qué dudaste? Denle un cosito que está al lado. ¿Por qué dudaste? Y esto nos lleva a una conclusión. Fácil no va a ser. El reino de los cielos sufre violencia. Esto va a ser contra muchas veces, todos los días. Pero ahí es donde nos levantamos una y otra vez y empezamos a pensar, ¿son mis sentidos naturales o es mi sentido espiritual? ¿Es de mi carne o es del Señor? ¿Es en mis fuerzas o es en su poder? Y decidir entre esas dos es la que nos levanta a nosotros a ser junto con Cristo más que vencedores. A levantarnos cada día y dar la pelea. A levantarnos y a decir, no me voy a dejar vencer. Hay un Dios de los cielos que ha levantado por 2000 años el cristianismo. Y miles de años atrás, desde que creó la tierra,
a esta humanidad, y este es el tiempo en que nuestra generación le dé un legado a los que están detrás, que sí se puede, en Cristo sí se puede, y al que cree todo le es posible, dice la Escritura. Vamos a ir terminando. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Viento, desgraciado, era para hacerlo quedar uno mal, dijo Pedro. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y sigamos rápidamente, porque ahí viene una enseñanza sobre el trigo y la cizaña. Tenga cuidado con lo que voy a transmitirle aquí. Ojo al trigo y la cizaña. Entonces, despedida la gente, nos dice en otro pasaje, entró Jesús en la casa. Porque él ha hablado ya de esta parábola, pero ahora le va a explicar. Le dijeron ellos, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Y qué más dicen? Pongamos aquí la voz de Jonathan. Entonces, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Cada vez que Dios empieza a sembrar, el malo empieza a sembrar también. Y empieza a sembrar sentimientos de odio, sentimientos de rencor, de rechazo, de todas esas cosas en que se regodea. La cizaña, los hijos del reino, los hijos del malo, los que se levantan a hacer maldad. Hay mucha gente que se levanta a hacer maldad con toda tristeza. Oramos por ellos para que se conviertan, sí, que Dios los traiga y que puedan entender como un día, porque yo fui un hijo del malo, cuántas cosas yo no apoyaba, respaldaba o hacía. Pero un día cualquiera me encontré que a ese que yo creía que era un tirano, cualquiera de estas cosas que ya expresé, en realidad era el que de verdad me amaba. Y que no me iba a pedir nada a cambio, que ya lo había dado todo por mí. Y que eso que se va poniendo en el corazón, porque el campo termina siendo el corazón de uno, y donde se va metiendo cosas buenas y cosas malas, y dependiendo de lo que uno esté cultivando, eso va a terminar por producir y va a tomar el lugar del hijo del reino o hijo del diablo, del malo. Y así que la pregunta es, ¿qué estoy cultivando en mi corazón? ¿Estoy cultivando perdón? ¿Estoy cultivando arrepentimiento? ¿Estoy cultivando sanidad o resentimiento, amargura? ¿A qué le estoy dando lugar en mi corazón? ¿Qué terreno estoy permitiendo que sea mi corazón? Porque eso terminará que yo sea o hijo del reino o hijo del malo. Porque es entre los mismos hijos de los hombres y los hijos de hombre nacidos de mujer. Todos nacemos con la posibilidad de ser inclinados para un lugar u otro. Todos venimos desde ese pecado original y o se atraviesa Cristo y sana nuestra vida, o se atraviesa el maligno y nos lleva a ser un instrumento de maldad. Instrumento que después nos cobra hasta con la propia vida. Mientras cuando Él nos levanta, nos restaura, nos usa para sanar a otros. Sigamos, por favor. Se arranca y se quema en el fuego. Ya vamos terminando. Son 7. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a su sangre y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Qué fruto estoy permitiendo que Satanás produzca en mí? ¿Cizaña? ¿O estoy permitiendo que el Espíritu Santo produzca trigo? Cuesta, es una batalla, es el reino de los cielos que sufre violencia. ¿Qué pelea estoy dando? ¿O me estoy dejando llevar? Sigamos. Y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Lea conmigo toda la iglesia, por favor, el 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Y con qué cierra?
con esa frase fantástica: el que tiene oídos para oír, que oiga, porque todo entra por el oír. Yo oigo y eso se vuelve un pensamiento, que se vuelve un sentimiento, que se vuelve una expresión, que se vuelve una acción. Pensar que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. El que tiene oídos, les advirtió. ¿A quién le están jugando ustedes el juego? ¿Bajo qué maestría, bajo qué tutoría ustedes se están dejando guiar? ¿Bajo el enemigo? Siendo hacedores de maldad. Hoy hay una oportunidad. Cuando se predica la palabra es una oportunidad. Mira que la puerta del reino de los cielos está abierta. Deja de creerle a las tinieblas engañosas. Te ofrecen por un rato, pero después destruyen a ti y a tus generaciones. Ven al reino de la luz. Arrepiéntete de tus malos caminos. Recibe a Jesús como tu Salvador. Ven y búscale, que aún hay tiempo. Esa es la predicación del Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. Él es fiel y justo para perdonar, para sanarnos, para librarnos de toda maldad. Él nos purifica. No importa cuánta cizaña yo fui. No sabe usted, pastor, cuánta maldad hice. Lo sabe el Señor. Y aún así te ha traído hasta aquí para que escuche su palabra. Cuando la mujer del pozo llegó a hablar con él y él le dice: es que 5 maridos has tenido, el que tienes ahora tampoco es tu marido. Yo digo: ay, este sabe todo lo que yo soy. Pero también pudo decir: y aún así me ha hablado. Y aún así me ha ofrecido el agua de vida. No me rechazó por lo que hice. No te rechaza por lo que hiciste. Él no. El otro sí. Jamás le dará la talla. No. Él no solo nos ayuda a cumplir la talla, sino que nos impulsa a ir mucho más allá, como lanzas en la mano del valiente. Sigamos, vamos a terminar. Este es el último punto. Bueno, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso. Ahí ya estaba el punto número 7. Disculpan. Ok. El hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va. Gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. En otras palabras, lo que nos quiere decir es: encontramos a Cristo, el resto ya no vale nada. Esto es cuando uno lo conoce de verdad. Porque uno entiende que en Él busca tu paz, la encontrarás. Buscas el gozo, la alegría, la encontrarás. ¿Qué costará? Sí, costará. Pero el resultado que dará al final no lo cambiarás por nada. Porque no importa dónde estés, el mundo le pone siempre un norte a dónde llegar. Yo recuerdo, por ejemplo, el testimonio de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, un hombre muy instruido musicalmente, tal vez uno de los maestros más grandes que hay. Un hombre ha salido de una de las mejores universidades de los Estados Unidos, en Berkeley, en California. Y bueno, el compositor, usted conoce tanta melodía de él, pero él no solo ha compuesto para él, sino para muchos otros, y es tenido como gran maestro. Y él contaba cuando conoció a Jesucristo, dice: siempre estaba buscando algo que me hacía falta. Esa es la búsqueda del ser humano. Por eso gente va de un lugar para otro, siente que si me fuera a vivir a tal lado, que si fuera a tal otra parte, y está bien si te vas a vivir, pero no con el vacío que tienes. Ese lo solucionas primero y ahí ya puedes pensar con claridad. Y Juan Luis Guerra decía: el día que me gane un Grammy americano, ese es el Grammy, ¿no? Latinos tenía varios, pero no, el americano que es el de verdad. Ese día yo sé que va a ser la cumbre de mi carrera, y ese día me voy a sentir satisfecho de lo que he hecho. Pues se ganó el Grammy y sintió el vacío todavía en su corazón. Hasta que alguien le compartió de Jesús, dice: y cuando lo encontré a él, no volví a correr detrás de nada. Todo lo que tenía en él lo podía tener pleno. Ese es el campo que se vende. ¿Para qué? Con él. Cuando tienes a Cristo, lo tienes todo. Porque Él terminará por sacarte, por levantarte, porque donde está el Señor, empieza a haber vida. ¿Empieza a haber qué? Vida, transformación, restauración.
el efecto mismo de tenerlo empieza a sanar tu cuerpo desde la cabeza hasta la planta de los pies. Nos da esperanza. Quita la tristeza. Enfrentamos situaciones, las pasamos, pero vuelve y nos saca al otro lado. Y terminemos. ¿Cómo dice el punto 7? Ya terminaba. No había 7. Me comí el título de este último versículo tenía un título ahí. Me daba el 7 apenas. Tal vez era el tesoro, el campo y alguna vaina. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos de todo corazón, Dios. Si quiere, póngase de pie conmigo, dígale: Señor, aquí estoy en esta mañana, dispuesto a salir de la barca, dispuesto a enfrentar la tormenta, dispuesto a arrebatar la bendición de Dios, entendiendo, y esto es importante que lo sepamos, que no son tiempos para la paz, son tiempos para la guerra en lo espiritual. Pero la guerra en lo espiritual nos dará la verdadera paz en lo natural, porque esa es la que permitirá la reconciliación, esa es la que permitirá la sanidad en el corazón, esa es la que permitirá amar al que nos persigue, a nuestros enemigos, al que nos odia. Esa nos permitirá de verdad alcanzarlos. Cuando la paz está en mi corazón, no tengo falta de nada. Tome la mano del que tiene al lado, dígale: gracias, Señor, por tu hijo y por tu hija. Porque el mundo corre de un lado para otro. El mundo se desplaza de manera frenética. Pero en ti podemos tener paz. Levante la mano de su hermano y dígale: Padre, yo hoy te presento a este hermano. Oro por él mientras él ora por mí. Toca cada fibra de su corazón. Llénalo de tu presencia, Espíritu Santo. Que él valore, que entienda que lo ha llamado a ser parte de la familia de la Trinidad. Ahí hasta ahí nos ha llamado Dios. No hay nada que tú hayas hecho que dejes por fuera de tus hijos. No hay nada vetado para tus hijos. No existe. La Biblia lo dice claramente. Que cosas que oído no oyó, ni ojo vio, ni ha procurado los sabios poder llegar a ella, los ha reservado para los que le aman, para nosotros. Y este es el tiempo en que sepamos, sí, es hora de vestirnos de los colores de guerra espiritual. Es hora de saber que cada mañana me levantaré y probablemente haya una tormenta, pero por encima de ella yo puedo caminar en la mano del Señor. Es hora de volver a poner los ojos, el corazón y todo mi ser en Jesucristo única y exclusivamente. Y orar y adorar y pasar tiempo de calidad con Él. Lo vamos a hacer en el retiro. Por eso yo le invito a que se inscriba. A que Él sane. Habrá dolor, habrá llanto, pero habrá sanidad, habrá restauración. Cosas serán rotas, o sea, serán quitadas, pero serán reemplazadas por su presencia. Y la presencia del Señor nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La paz que el mundo no conoce ni lo puede dar. La paz que no es pasajera, ni de buena intención, ni de dientes para afuera, sino que es real, absoluta y permanece para siempre. Levante la mano de su hermano y dígale: yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que has hecho. Lo presento delante tuyo. Y si quiere, repita todo el mundo conmigo: y Señor, y yo me arrepiento de mis pecados. Límpiame de toda maldad. Perdóname por darte la espalda en muchas ocasiones. Hoy quiero caminar contigo de tu mano, que habites en mí, que transformes mi vida y hagas en mí tu preciosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dele ese aplauso al Rey de Reyes de todo corazón. Gracias. Creo que podemos dar un mejor aplauso todavía. Él se lo merece. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Hijo de Dios, tú quitas el pecado del mundo. Gracias por regalarnos este tiempo, Dios.